y de ahí su nombre de cálculo diferencial. ¿Sí? Voy a borrar esto. Bueno, vamos a suponer que yo tengo esta función f de x igual a 12. ¿Sí? Entonces, como ya vimos ahorita, si yo tenía una función cúbica, por ejemplo, le saco la derivada, me da una cuadrática, le saco la derivada, me da una lineal, le saco la derivada, me da una constante. Entonces yo tengo esa función y me pregunto, bueno, ¿esa función vendrá de alguna otra? Entonces digo, bueno, pues a ver, vamos a hacer. Entonces yo digo, esta función pues es posible que venga de hacer la diferencia de otra, ¿no? O sea, si yo tengo, bueno, esta, y le saco la derivada, me da 12. Le saco la diferencia, me va a dar 12. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo esta función me da 12, pues es posible que venga de una que ya le saqué diferencia. Entonces la que yo quiero encontrar es de cuál es de la que yo le saqué diferencia. Pues lo que voy a hacer es que ya sé que esta es 12, pero que estas son diferencias, ¿sí?, de dos números, y que esos dos números al restarse me dan 12. ¿Y cómo le puedo hacer para encontrar dos números que al restarse se den 12? Cualquiera, ¿verdad? Lo que hago entonces es empezar en donde yo quiera, pues empiezo en 0 y digo 0 más 12 me da 12, 12 más 24, pues ahora me vengo así, 36, y ya está. Ya hice mi tablita y con esa voy a empezar a construir la nueva función. ¿Sí? Tengo esto que es 0, 12, 24, 36, 48, y digo que esa es g de x, y empiezo en una de x que es 0, 1, 2, 3, 4. Calculo ese y ese es lineal. Esa me va a ser de la forma 12x más algo, que en este caso sería 12x más 0, porque empecé en 0. Si esta yo la derivo, la integro, ¿cuánto le da? 12x más algo. Entonces esa 12x más algo es donde yo empecé mi condición inicial. Entonces este es el cálculo integral, las sumas. Yo empiezo a sumar cosas, tomo mi función como si esa fuera la de diferencias y empiezo a sumarles cosas y voy a obtener la acumulación o la integración. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo con el integral. Igual digo, ¿Cómo? Bueno, el dato de 0, 12, 24 fue cuando empezamos a sumar. sí. Y luego dijimos, bueno, el origen va a ser en 0, 0, 1 es. Pero ¿cómo salió gx es igual a 2x más 0? porque esta
es lineal. Sí. Si yo la calculo, me va a dar eso. Es lineal, necesito 2 puntos. Agarro cualquiera de los puntos, Sí. preferentemente. Por ejemplo, ya con ya sé que como es de la forma mx más b. Cuando g de x vale 0, mx, Ese es b. Este es b. ¿Sí? Y luego si hago la diferencia, para sacar la m va a ser 2. Sí, sí. ¿Sí? Igual, ya tengo esta. La voy a escribir por acá. Cero, 12, 24, 36, 48. Pero igual, sé que esa vino de una diferencia. Entonces empiezo otra vez donde yo quiera. Entonces empiezo. O sea, este 0 vino de algo que yo estaba sumando. Entonces digo, pues empiezo en 0. 0 más 0, 0, 0 más 12, 12, 12 más 24, 36, 36 más 36, 72, 72 más 48, que son 110, 120 de 120. A esta le voy a llamar R de X. Con esta tablita que hice, otra vez empecé a sumar. Construyo mi nueva función. 0, 0, 12, 36, 72, 120. Igual digo que empiece en 0. Y esta que está aquí va a ser cuadrática. Y acuérdense, tenía una cuadrática, le saco diferencia, me da lineal. Sí. Si a esa lineal la sumo, me va a dar cuadrática. Entonces lo que estoy teniendo ahí pues es lo que sería la aproximación al cálculo integral. Por supuesto, la otra cosa que está aquí es el límite. Para hacer la integral lo que necesitaría hacer es este incremento muy pequeño, o sea, sacar el límite. Entonces lo que estoy haciendo es aproximarme a la función integral. ¿Sí? Entonces cualquier función que yo tenga, sea la que sea, esa, yo no sé, pero pudo haber venido de una derivada o pudo haber venido de una integral. ¿Ah? Y si yo la considero que es de una derivada, entonces le voy a sumar esas diferencias y ya hago la correspondiente. Entonces, el cálculo diferencial y el cálculo integral en realidad es aplicarle una operación a una función y lo que nos va a dar es otra función. ¿Sí? Entonces podemos ir para adelante o para atrás. Derivadas, cálculo diferencial tiene que ver con diferencias, cálculo integral tiene que ver con acumulaciones. ¿Sí? Y esos son los, como la propuesta que para introducir el cálculo diferencial, el cálculo integral sin ver cosas de álgebra. ¿Sí? Que es como para empezar el trabajo inicial y ya luego se ve pues la parte álgebra que se va ir entendiendo lo que son. ¿Dudas, preguntas? Ahora, aquí va a pasar lo mismo que en la otra notación, que que si teníamos así
si teníamos esta parte, por ejemplo, y que cuando sacamos la integral, en el caso de acá, si sacaban, por ejemplo, la segunda diferencia, acuérdense que era la diferencia de las x elevada al cuadrado, y dividíamos la diferencia de la y entre la diferencia de la x, ¿sí? Si era la segunda derivada. Bueno, en el caso de acá, pues es la multiplicación. O sea, cuando hagamos nosotros nuestros incrementos muy pequeños, tenemos que ir multiplicando. Cuando hacemos incrementos de 1 a 4, pues no hay mucho problema, porque tanto la división como la multiplicación nos dan igual. Pero cuando hacemos incrementos de 0.5, entonces tenemos que ir multiplicando, ¿sí? Entonces, en el caso de la derivada, es que tenemos que ir dividiendo. Es que creo que no estaban ustedes, les preguntaba hace ratito que las notaciones dicen mucho. Esta es la notación de Lagrange y esta es la notación de Leibniz. Entonces, como estábamos viendo diferencias, veíamos, por ejemplo, que voy a volver a poner esa parte. Ya se apagó. Esta es una función cúbica. Esa función cúbica es esta que está aquí. Es esta función 4x cúbica más 4x cuadrada más x más 3 entonces, y esta es esta. Entonces, si a esta le saco la primera diferencia, me queda 2 entre 3, 9, 53 menos 12, 41, ¿sí? Luego, a esta le saco la segunda diferencia, me daría 41 menos 9, 32, 97 menos 41, 56. Y si a esta le saco la tercera diferencia, me da 24. Y si ya le vuelvo a sacar la diferencia, me da 0, ¿sí? Entonces, si yo saco la primera derivada de esta, me daría 12x cuadrada más 8x más 1. Saco la segunda, 24x más 8, y saco la tercera, 24. me da 24. Entonces, si esto yo lo considero, esto que está aquí, lo empato con una x y lo tomo como una función, ya me dio la tercera diferencia, me dio igual que la tercera derivada, ¿sí? Si esto que está aquí lo empato con una x y lo obtengo, obtengo la función, me va a ser una lineal, y lo que va a tener igual es este primer exponente, este primer coeficiente con la x. Este término lo va a tener igual, este otro ya no, ¿sí? Y si este es igual, esto que está aquí lo empato con una x y saco la expresión, este primer término va a ser igual, los demás no, ¿sí? Porque precisamente el incremento de x es muy grande. Entonces lo que veíamos es que si yo reducía el incremento de x, pues se supone que estas que están aquí
se van a ir aproximando a estos que están acá. Y entonces lo hacíamos y reducíamos el incremento de la X. A punto 1. Pero resulta que entonces esta que está aquí me da .024. El primer coeficiente de este me va a dar .12, .24, y el de este me da 1.2. Entonces en vez de que me fuera aproximando, me fui alejando, porque antes sí era 24, por lo menos esta. Entonces ahí les comentaba que tenía que ver un poco con la misma notación que utilizamos. La notación de Lagrange es esta, la de Leibniz es esta, ¿sí? Para hacer la notación de la segunda derivada, les decía que se pone así y el cuadrado, pero el cuadrado luego nunca nos dicen en dónde va. De hecho siempre lo ponen hasta arriba de la X. Sí. Pareciera que es dx en la X cuadrada, ¿no? Pero en realidad es esta. Es la diferencia de la X elevada al cuadrado. Entonces si fuera la tercera derivada, querría decir que este punto 0.24 lo tenemos que dividir entre el punto 1 elevado al cubo y ya nos da el 24. Este término lo tendríamos que dividir entre punto 1 elevado al cuadrado y nos va a dar otra vez el 24. Este término entre punto 1 y nos da el 12, ¿sí? Entonces que esta notación, la de Leibniz, es más didáctica, ¿sí? Y por otro lado decíamos que esta notación, luego nos dicen que no es una división, pero en realidad sí es una división, porque luego cuando empezamos cálculo, que decimos que esto es igual que esto, entonces decimos si pasamos este dividiendo para allá, ¿no? Entonces este ya pasó, está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando, y ya integramos y ya está. Entonces, a veces nos dicen que no es una división, pero ya cuando empezamos en cálculo integral sí es. Pero en realidad sí es una división la que estamos haciendo, ¿sí? Entonces exactamente en estas, cuando pasamos a la dx, esta es una multiplicación. Entonces vamos a tener que multiplicar. Si estamos haciendo incrementos de 1, pues no hay problema, que la multiplicación por 1 nos da igual. Pero si hacemos incrementos de 0.5, lo que tengamos acá lo tenemos que multiplicar por 0.5 para la integración, ¿sí? Entonces la integración lo que vamos a hacer es sumar. ¿Y qué? ¿De dónde empezamos a sumar? De donde queramos. Esa es la condición inicial, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos una función, por ejemplo, como esta, integramos 24, siempre nos da 24x más x. Por un lado nos dicen, es que no sabemos, como esta, si la derivamos, nos va a dar 24. Si este, por ejemplo, derivamos derivamos esta, nos da 24, derivamos esta, nos da 24. Entonces te dicen, pues si ahora regresamos, realmente no sabemos si veníamos de esta o de esta, por eso le ponemos la C. Pero también esta C quiere decir la condición inicial, de dónde estamos iniciando para empezar a hacer la calculación, ¿sí? Acá estábamos diciendo que empezamos siempre de 0 porque nos conviene. Entonces la condición inicial es 0, a partir de ahí empezamos a hacer la sumatoria y esa C entonces valdría 0, ¿sí? Entonces eso es lo que tendría que ver precisamente con estas dos cosas, con la idea de cálculo diferencial, que son restas,
y cálculo integral, que son acumulaciones. Lo que está en juego en los dos es un concepto más difícil, que es el del límite. Y lo que veíamos ahorita en la historia, el concepto del límite llevó 200 años para inventarse, ¿sí? Posterior a que se había desarrollado el cálculo integral diferencial. Y nosotros en los bachilleratos primero queremos meter el concepto del límite para explicar el concepto de derivada. Entonces la propuesta de nosotros es que sea esta idea del concepto de límite se trabaje a nivel intuitivo, ¿sí? A nivel intuitivo, a través de incrementos pequeños, ¿sí? Que los estudiantes van a entender el concepto de derivada y el concepto de integral. A lo mejor no necesariamente entienden el concepto total de límite, o sea, de manera formal o rigurosa, pero se dan una idea de lo que quiere decir. Hay un artículo que escribió una investigadora en historia de las matemáticas. El artículo se llama, como título tiene el cambiante concepto de cambio, y como subtítulo dice: la derivada primero fue usada, después fue descubierta, después desarrollada y hasta el final se define. Y en el artículo va explicando por qué dice que primero fue usada. Se usaban métodos para resolver problemas donde entra ahora la derivada, como el método de Fermat para resolver máximos y mínimos. Por ejemplo, a Kepler le encargan realizar unos toneles para almacenar vino que tengan el máximo volumen con el mínimo costo, ¿no? Entonces utiliza las ideas de derivada, los máximos y mínimos, ¿no? Entonces se usaba eso. Luego dice, fue descubierta. Ella menciona que fue descubierta por Newton y Lewis, cada uno. Dice, y luego fue desarrollada. Entonces ya empezaron a trabajar y hasta el final fue definida, que es cuando llega Cauchy 200 años después y hace la definición de lo que es el límite. Dice, y en la escuela lo hacemos al revés. Pero porque uno quiere que los alumnos lo entiendan fácilmente. Exacto. Entonces es horrible, es como si ese matemático tuvo, qué sé yo, lo ayudó Dios a que una mañana se levantara y definiera lo que era el libro. Si tiene un origen en otro lado, no puede ser así. Entonces uno cree que cada uno es que lo que le está diciendo es un proceso inmensísimo que sí. Se concluyó en esto. Yo empiezo por ahí, quiero que lo entiendan sí. Sí, entonces critica precisamente esto de que nosotros empezamos definiendo la derivada y vamos al revés. Y en los salones de clases sucede que a veces el uso ni se alcanza a ver. Se dicen, el usar de estas ideas de derivada lo hacen hasta el final y ya se acabó el tiempo y ya no resolvieron problemas. Dice, siendo que fue al revés el proceso. Pero los planes de estudio no compilan contra lo que uno quiere hacer eso. Sí. Así es fatal. Así está el plan. No, pero además lo puede hacer el profesor David en el primer semestre. Pero si yo doy otro cálculo, ya tengo otra manera de pensar. Cuando yo digo, pero ustedes no saben el concepto de límite. Le deben exigir por ahí. Entonces es un problema como están diseñados todos los problemas. Y entonces, lo que sugiere es precisamente tomar el hecho histórico y así estar enseñando el cambio. Entonces, eso implica que casi la idea del límite se empieza a trabajar intuitivamente y ya hasta mucho después empezaron a definir. ¿Sí? Entonces, cuando explicamos esto, de hecho yo escribí un artículo sobre esto,
que le llamé diferencias y acumulaciones contra derivada e integrada. ¿Sí? Entonces, un poquito como diciendo, bueno, las diferencias se parecen a la derivada, pero lo que está ahí es el límite. Y eso hay que empezarle a verlo intuitivamente. Las acumulaciones se parecen a la integral, o lo que está ahí es el límite, y hay que empezarlo a ver intuitivamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que en bachillerato y todavía a lo mejor en algunos principios de matemáticas de ingeniería, sobre todo de algunas licenciaturas, se pueden empezar a trabajar así, con ideas intuitivas de lo que es el límite. Que el límite es un concepto muy complicado, más complicado que el de integral y más complicado que el de derivada. Y el problema es que lo necesitamos para definir el concepto. Entonces, esa es una cosa ahí complicada, ¿no? Que un concepto más complicado lo necesitamos para definir uno más sencillo, ¿no? Y esta es como la propuesta que les quería mostrar, y que tiene que ver un poco con lo que veíamos ayer, que es aterrizar estas ideas de representaciones, de variables visuales y de lo que decía Duval del tratamiento y conversión entre las representaciones a través de una aplicación informática. Entonces, este está, por ejemplo, les comentaba que esta es una aplicación que yo realicé. Muchas de estas cosas se pueden hacer con Excel. Por ejemplo, hicimos utilizando GeoGebra. Déjenme se los pongo. ¿Dónde están? Bueno, antes de eso, de esta parte, y también por si alguno los quiere estas partes. Más o menos las ideas que se trabajan en la aplicación las hicimos también en papel. Entonces son como de este tipo de cosas, ¿no? Igual empezamos con lo que es una progresión aritmética. Luego les pedimos que calculen las diferencias de esta progresión aritmética. Igual les damos algunos ejemplos para que calculen ahí las progresiones aritméticas. Y luego ya hacemos la relación entre posición y valor y les pedimos que calculen el valor, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el valor de la posición 7? O sea, este es el dato que tienen que calcular. Entonces, esto es en papel. Posteriormente empezamos a introducir lo que son los incrementos. Y una de las cosas que les pedimos en estas hojas es que si pueden llegar a escribir fórmulas, ¿sí? O sea, de esta, por ejemplo, que calculen estas y luego si pueden llegar a escribir la fórmula utilizando pues ya esta simbología, ¿sí? Entonces estas son hojas de trabajo, si alguien las quiere, ¿sí? Ahorita me apuntan su correo para mandárselas o si traen memoria. Ahora, miren, una de las cosas que se me olvidó comentarles, les recuerdo, el curso se llamaba o se llama modelación matemática, ¿verdad? Y esto que estamos viendo ahorita no tiene nada que ver con modelación, ¿verdad? Pero una de las cosas es que precisamente podemos tratar cosas de modelación con estas. Y una actividad, por ejemplo, la que les voy a mostrar ahorita, tiene que ver, por ejemplo, con ese llenado de ese tanque. Entonces se supone que se está llenando este tanque
y lo que tenemos es una cosa así. Entonces, el otro era como en general con números, pero ahora empezamos a ver cosas de estas escritas de la misma manera. Entonces ya se les hace más sencillo haber estado trabajando con números y regresar a eso. Lo que pedimos es que llenen estas cosas. Ahora aquí está la altura contra, esa altura contra volumen, ¿sí? De ese tanque que se va llenando. Y luego igual empezamos a solicitar, ahí estamos empezando a solicitar, por ejemplo, cuál es el volumen para una altura de 4 centímetros, la que está aquí, ¿sí? Y luego empezamos a meter incrementos de la altura y incrementos del volumen. O sea, exactamente lo mismo que estamos haciendo con numeritos, pero ahora contextualizándolo. Entonces, sí tiene que ver algo con modelación. Que la otra parte era como con puros números, pero que eso lo podemos aplicar para ver modelos matemáticos. Y lo que estaríamos esperando es igual que logren encontrar. Aquí hay otra cosa que metemos, y es esto. Como esto es en papel, pues no tenemos las gráficas, pero decimos, por ejemplo, esta es la altura, el eje de las X, este es el volumen. Entonces, estos son como los datos, ¿no? A una altura de 8 tendríamos un volumen de 628. ¿Sí? Eso equivaldría aquí. Es la lectura de gráficas. Ok, entonces estos puntos que tenemos aquí son como los volúmenes que tenemos dependiendo de la altura que tengamos. Y sobre este se les empieza a preguntar, ya no sobre la tabla, sino sobre la gráfica. ¿En qué cantidad se incrementa el volumen? De 157 a 314. De 157 a 314, ¿en cuánto se incrementa el volumen? ¿Sí? Y lo que queremos precisamente es que saquen incrementos, que saquen diferencias. ¿Sí? Luego, hay estos, por ejemplo, donde ya no le damos y ya lo tendría que empezar a calcular. Hay otros, por ejemplo, estos donde ya no se les dan más y los tienen que empezar a calcular. Luego, por ejemplo, ¿cuál es el incremento de la altura de 9 a 49 centímetros? La altura es el eje de las X. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto se está incrementando la altura? Y luego, ¿cuál es el incremento del volumen de 9 a 49 centímetros que se incrementa la altura? O sea, de 9, de aquí hasta acá, ¿cuánto se incrementó? ¿Sí? El volumen. Entonces, son las hojas de trabajo, tomando en cuenta más o menos las mismas ideas que trabajamos numéricamente. ¿Sí? Esta es una, la otra es esta. Esta es 3. Es esta, ahora con un resorte. ¿Sí? Con un resorte y se trabaja exactamente igual. Entonces, como para irlas contextualizando las mismas ideas, pero ahora con longitudes, pesos, volúmenes, alturas. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer hojas de trabajo más o menos basadas en estas ideas donde estén en juego los incrementos, pues, de casi cualquier cosa, ¿no? Que tenga que ver con una función. ¿Sí? De una cajita para el volumen, cosas así se pueden ir haciendo estas. Entonces son 3 hojas de trabajo que tengo aquí, para si las quieren me dan su correo, o si quieren que se las pase en memoria.